Imaginen por un instante que se encuentran flotando en la más absoluta y profunda oscuridad del espacio interestelar. A su alrededor, miles de millones de estrellas titilan como diamantes dispersos en un lienzo de terciopelo negro. De pronto, al mirar hacia el frente notan algo perturbador. No es un vacío común, sino una ausencia total de luz que parece deformar la realidad misma. Las estrellas del fondo ya no se ven en línea recta. Sus trayectorias se curvan, se estiran y se duplican, creando un anillo de fuego brillante que parpadea alrededor de una esfera de sombras perfectas. Bienvenidos al abismo más absoluto del cosmos. Bienvenidos al borde de un agujero negro. Durante generaciones, la humanidad ha mirado al cielo nocturno buscando respuestas, pero pocas veces nos hemos topado con un objeto que desafíe tanto nuestra imaginación y las leyes de la física. Los agujeros negros son, sin lugar a dudas, los titanes más extremos, extraños y fascinantes del universo conocido. No se trata simplemente de devoradores cósmicos invisibles que vagan por el espacio destruyendo todo a su paso. Son regiones donde la estructura misma del tejido cósmico se quiebra, donde la gravedad se vuelve infinita y donde el tiempo, tal como lo conocemos, se detiene por completo. Frecuentemente pensamos en ellos como grandes aspiradoras cósmicas, pero la realidad es mucho más compleja y misteriosa. Un agujero negro es un lugar donde una cantidad colosal de materia ha sido comprimida en un espacio tan increíblemente pequeño que su fuerza de atracción resulta insuperable. Es una prisión perfecta, tan perfecta que ni siquiera la luz, el objeto más rápido de todo el universo, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, posee la velocidad suficiente para escapar de sus garras. Si la luz no puede salir, nosotros no podemos ver lo que hay dentro, y es precisamente ese velo de misterio lo que ha cautivado a los científicos durante décadas. Pero, ¿qué son realmente estos objetos? ¿Son de verdad agujeros en el sentido literal de la palabra? ¿Podría uno de ellos aparecer de la nada y destruir nuestro planeta Tierra? ¿Qué ocurriría si decidiéramos hacer un viaje sin retorno y saltar dentro de uno? ¿Existe algún tipo de realidad o universo alternativo más allá de su frontera invisible? A lo largo de este documental, nos adentraremos en el corazón de estas preguntas. Antes de continuar y descubrir los secretos más profundos de estas realidades alternativas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas expediciones científicas. Y dinos en los comentarios, mientras el video avanza, si pudieras viajar a otro universo, ¿qué es lo primero que te gustaría encontrar? Ahora, viajaremos desde las mentes de los científicos más brillantes de la historia hasta las fronteras mismas del conocimiento humano actual, descubriendo que los agujeros negros no son solo el final de la materia, sino también la clave para desentrañar los secretos más profundos del espacio y del tiempo. Preparen sus mentes porque estamos a punto de cruzar el horizonte de sucesos. ¿Qué es un agujero negro? Para comprender verdaderamente qué es un agujero negro, debemos desprendernos primero de las ideas de la ciencia ficción y adoptar la perspectiva de la física moderna. Desde el punto de vista estrictamente científico, un agujero negro no es un agujero en el espacio en el sentido de que haya un vacío o un túnel físico flotando en el cosmos. Es en realidad una cantidad inmensa de masa concentrada en un punto infinitamente pequeño, lo que genera un campo gravitatorio tan descomunal que altera el entorno que lo rodea de una manera radical. Para entender cómo funciona esto, debemos hacer un viaje en el tiempo y examinar la evolución de nuestras ideas sobre la gravedad. A finales del siglo XVII, el célebre físico e inventor Sir Isaac Newton nos regaló la primera gran teoría de la gravedad. Newton explicaba que la gravedad es una fuerza de atracción invisible
que actúa a distancia entre dos objetos con masa. Cuanta más masa tiene un cuerpo, más fuerte atrae a los demás. Bajo esta visión tradicional, si quisiéramos escapar de la Tierra, necesitaríamos lanzar un cohete a una velocidad mínima de 11 kilómetros por segundo, lo que conocemos como velocidad de escape. Si la Tierra fuera más densa o tuviera más masa, esa velocidad de escape aumentaría. Los científicos de la época comenzaron a preguntarse si sería posible que un cuerpo fuera tan masivo y denso que su velocidad de escape superara la velocidad de la luz. Si eso ocurriera, el objeto se volvería completamente invisible. Sin embargo, la verdadera revolución en nuestra comprensión de los agujeros negros llegó a principios del siglo XX gracias al genio de Albert Einstein. En el año 1915, Einstein presentó su teoría de la relatividad general, cambiando para siempre las reglas del juego. Einstein demostró que la gravedad no es una fuerza invisible que viaja por el espacio, sino que es una consecuencia directa de la geometría del espacio y del tiempo. Para visualizar esto de forma sencilla, imaginen una gran lona elástica tensada en el aire. Si colocamos una pequeña pelota de tenis en el centro, la lona apenas se deforma. Pero si en su lugar colocamos una pesada bola de bolos, la lona se hundirá profundamente, creando un gran embudo. Si luego lanzamos canicas sobre la lona, estas no rodarán en línea recta, sino que circularán alrededor de la bola de bolos, atraídas por la deformación del tejido. En el universo real, el espacio y el tiempo forman una estructura unida llamada espacio-tiempo. Los objetos masivos como el Sol o la Tierra curvan este tejido a su alrededor. Nosotros no caemos hacia la Tierra porque nos tire una cuerda invisible, sino porque nos movemos a través de un espacio-tiempo que está curvado por la masa de nuestro planeta. Ahora, imaginen qué ocurriría si tomamos esa bola de bolos y logramos comprimirla hasta que adquiera el tamaño de un grano de arena, manteniendo intacto todo su peso original. El hundimiento en la lona elástica ya no sería una curva suave, sino un pozo infinitamente profundo, una interrupción vertical en el tejido. Eso es, en esencia, un agujero negro. Es un objeto que ha curvado el espacio-tiempo de una forma tan extrema que ha creado un pozo sin fondo visible. Científicamente, un agujero negro se compone de dos regiones fundamentales que definen su naturaleza. La primera de ellas es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es la frontera invisible que delimita el agujero negro, el punto de no retorno. No es una superficie sólida que se pueda tocar o golpear, sino una línea de demarcación en el espacio. Una vez que un objeto, una partícula o un rayo de luz cruza esta frontera, queda atrapado para siempre. Para salir de allí, se necesitaría una velocidad de escape superior a la de la luz, algo que las leyes de la física prohíben categóricamente. Lo que ocurre dentro del horizonte de sucesos se queda allí dentro, completamente aislado del resto del universo observable. En el centro exacto de este horizonte se encuentra el segundo componente clave, la singularidad. De acuerdo con las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, toda la masa del objeto que colapsó se comprime hasta ocupar un volumen equivalente a cero. Al dividir una masa inmensa entre un volumen de cero, el resultado matemático es una densidad infinita y una curvatura del espacio-tiempo también infinita. La singularidad es el lugar donde todas las leyes conocidas de la física de la naturaleza dejan de funcionar y se desmoronan por completo, convirtiéndose en el mayor enigma de la ciencia contemporánea. El largo camino hacia su descubrimiento. La historia del descubrimiento de los agujeros negros es una de las crónicas más fascinantes del intelecto humano.
Es un relato que abarca más de 2 siglos, donde la teoría matemática avanzó mucho más rápido que nuestra capacidad tecnológica para observar el cosmos, enfrentando el escepticismo de las mentes más brillantes del planeta. Las primeras nociones teóricas sobre la existencia de estos monstruos invisibles aparecieron mucho antes de lo que la mayoría de las personas imagina. En el año 1783, un clérigo y científico británico llamado John Michell presentó una idea revolucionaria ante la Royal Society de Londres. Utilizando las leyes de la gravedad de Newton, Michell calculó que si una estrella tuviera el mismo diámetro que nuestro Sol, pero fuera 500 veces más densa, su velocidad de escape igualaría a la velocidad de la luz. Él llamó a estos cuerpos hipotéticos estrellas oscuras, argumentando que, aunque no emitieran luz, podríamos detectar su presencia a través de la influencia gravitatoria sobre otras estrellas cercanas. Pocos años después, en 1796, el matemático francés Pierre-Simon Laplace llegó de forma independiente a la misma conclusión en su libro Exposición del Sistema del Mundo. Sin embargo, durante el siglo XIX, la idea de las estrellas oscuras fue prácticamente olvidada, porque la comunidad científica comenzó a creer que la luz era una onda sin masa, por lo que se pensaba que la gravedad no podía afectarla. Todo cambió drásticamente con la llegada de Albert Einstein y su teoría de la relatividad general en 1915. Aunque Einstein demostró con sus ecuaciones que la gravedad sí podía desviar la trayectoria de la luz al curvar el espacio, él mismo se mostraba sumamente escéptico ante la posibilidad de que existieran objetos tan extremos en la realidad. Einstein consideraba que la idea de una densidad infinita era simplemente una anomalía matemática, un truco de los números que la naturaleza nunca permitiría en el mundo real. Apenas unos meses después de que Einstein publicara su teoría, un físico y astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild, mientras servía en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, logró resolver de forma exacta las complejas ecuaciones de Einstein para una masa esférica ideal. La solución de Schwarzschild no solo demostraba que los agujeros negros eran teóricamente posibles, sino que además definía el tamaño exacto que debía tener un objeto para convertirse en uno. Hoy en día, el radio de esa frontera invisible se conoce como el radio de Schwarzschild. Por ejemplo, para que la Tierra se transformara en un agujero negro, tendríamos que exprimir toda su masa hasta que midiera apenas unos 9 milímetros de radio, el tamaño de una canica. A pesar del avance matemático, la comunidad científica siguió considerando estos objetos como meras curiosidades de laboratorio durante décadas. El siguiente gran paso ocurrió en el año 1931, gracias a un joven astrofísico indio de tan solo 19 años llamado Subrahmanian Chandrasekhar. Durante un viaje en barco desde la India hasta Inglaterra, Chandrasekhar calculó qué ocurre cuando las estrellas consumen todo su combustible. Demostró que si una estrella moribunda posee una masa superior a 1.4 veces la masa de nuestro Sol, un límite conocido hoy como el límite de Chandrasekhar, la presión de sus electrones no podrá soportar su propia gravedad y colapsará inevitablemente. El gran astrónomo de la época, Sir Arthur Eddington, rechazó públicamente las ideas de Chandrasekhar de forma cruel, negándose a aceptar que una estrella pudiera comprimirse hasta el infinito. Poco después, en 1939, el físico estadounidense Robert Oppenheimer, quien más tarde lideraría el proyecto de la bomba atómica, publicó junto a su estudiante George Volkoff un artículo fundamental. Utilizando la relatividad general, demostraron que las estrellas extremadamente masivas, al morir, sufren un colapso gravitatorio continuo del que nada puede defenderlas.
Oppenheimer escribió que la estrella se contrae indefinidamente, aislándose del universo y dejando tras de sí solo su campo gravitatorio. Tuvieron que pasar varias décadas más para que la actitud de la ciencia cambiara de la teoría a la observación. En los años 60, el físico teórico John Archibald Wheeler popularizó finalmente el término agujero negro, dándoles la identidad con la que los conocemos hoy. Y en 1971, la astronomía dio el gran salto. Gracias al satélite de rayos X Uhuru, los astrónomos descubrieron una intensa fuente de radiación de alta energía en la constelación del Cisne, bautizada como Cygnus X1. Observaron que una supergigante azul giraba frenéticamente alrededor de un objeto invisible, pero sumamente pesado, que resultó tener unas 14 veces la masa del Sol. Era el primer agujero negro detectado por la ciencia, demostrando que aquellos extraños monstruos matemáticos nacidos en las trincheras de la guerra eran reales y habitaban activamente en el corazón de nuestra galaxia. ¿Cómo nacen los agujeros negros? Para comprender el nacimiento de un agujero negro estelar, debemos adentrarnos primero en la vida y la muerte de las estrellas más colosales del universo. La existencia de cualquier estrella es una guerra constante y épica entre dos fuerzas fundamentales de la naturaleza que se oponen entre sí: la gravedad y la fusión nuclear. Por un lado, la gravedad, generada por la inmensa masa de la estrella, empuja constantemente toda la materia hacia el centro, intentando aplastar el cuerpo celeste sobre sí mismo. Por el otro lado, en el núcleo profundo de la estrella, las presiones y temperaturas son tan extremas que los átomos de hidrógeno chocan y se fusionan para crear helio. Este proceso de fusión nuclear libera una cantidad descomunal de energía en forma de luz y calor, generando una tremenda presión hacia el exterior. Durante millones de años, la estrella mantiene un equilibrio perfecto conocido como equilibrio hidrostático. La fuerza de la fusión nuclear empuja hacia afuera con la misma intensidad con la que la gravedad tira hacia adentro. Sin embargo, este equilibrio no es eterno. Las estrellas poseen una cantidad de combustible limitada en sus núcleos. En las estrellas que son similares a nuestro Sol, el proceso de combustión es lento y pacífico, extendiéndose por unos 10.000 millones de años. Al final de sus vidas, estas estrellas medianas se expanden y luego se desprenden suavemente de sus capas externas, dejando en el centro un núcleo denso y frío llamado enana blanca. Nuestro Sol nunca tendrá la masa suficiente para convertirse en un agujero negro. El camino hacia el abismo está reservado exclusivamente para las verdaderas gigantes del cosmos, aquellas estrellas que nacen con una masa equivalente a 8, 20 o incluso 100 veces la masa de nuestro Sol. Estas estrellas masivas viven de forma acelerada y peligrosa, consumiendo su combustible a un ritmo frenético. Cuando agotan el hidrógeno de su núcleo, la gravedad gana terreno brevemente, comprimiendo el centro y elevando la temperatura lo suficiente como para comenzar a fusionar helio en carbono. Luego fusionan carbono en neón, neón en oxígeno y oxígeno en silicio. Cada etapa es más corta y desesperada que la anterior. La crisis terminal llega cuando el núcleo de la estrella se transforma por completo en hierro. El hierro es el elemento más estable del universo desde el punto de vista nuclear. A diferencia de los elementos anteriores, la fusión del hierro no libera energía, sino que la consume. En el preciso instante en que el núcleo intenta fusionar el hierro, la producción de energía se detiene en seco. En una fracción de segundo, la presión hacia el exterior desaparece por completo. La gravedad, que ha estado esperando pacientemente durante millones de años,
gana la batalla de forma absoluta e instantánea. Lo que ocurre a continuación es uno de los eventos más violentos y cataclísmicos de todo el universo visible. Las capas externas de la estrella caen en picada hacia el centro a una velocidad que alcanza una cuarta parte de la velocidad de la luz. Al chocar contra el núcleo denso de hierro, estas capas rebotan con una violencia inimaginable, desencadenando una explosión cósmica colosal conocida como supernova. Esta detonación es tan brillantísima que puede eclipsar temporalmente la luz combinada de todas las miles de millones de estrellas de la galaxia donde se encuentra, mientras las capas exteriores son expulsadas con furia hacia el espacio interplanetario. El núcleo remanente de la estrella sufre un destino sobrecogedor. Si la masa que queda en el centro tras la explosión supera aproximadamente 3 veces la masa del Sol, un límite conocido como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, no existe ninguna fuerza conocida en la naturaleza capaz de detener el colapso gravitatorio. Ni la presión de los electrones, ni la de los neutrones pueden resistir semejante peso. El remanente estelar continúa encogiéndose más y más, aplastándose sobre sí mismo sin detenerse jamás. La densidad aumenta a niveles astronómicos. El campo gravitatorio en la superficie del objeto moribundo se vuelve tan inmenso que curva el espacio a su alrededor de forma definitiva. Finalmente, el objeto se contrae por debajo de su propio radio de Schwarzschild. En ese preciso milisegundo, la luz ya no puede escapar de sus inmediaciones. La estrella ha desaparecido por completo de la vista del universo, dejando tras de sí un pozo sin fondo en el tejido del espacio-tiempo. Un nuevo agujero negro estelar ha nacido. Anatomía de un agujero negro. Aunque un agujero negro es una región de oscuridad absoluta, su estructura exterior e interior posee una anatomía fascinante y bien definida por la física teórica y la observación astronómica. Para comprender cómo interactúan estos objetos con el universo, debemos desglosar cada una de sus partes, separando lo que podemos ver en el espacio exterior de lo que la ciencia predice que ocurre en el interior del abismo. Comencemos desde el exterior hacia el interior. Lo primero que notaríamos al aproximarnos a un agujero negro activo no es la oscuridad, sino un brillo cegador. Esto se debe al disco de acreción. Los agujeros negros no son cazadores activos que persiguen planetas, pero si una estrella o una nube de gas pasa demasiado cerca de ellos, la tremenda fuerza de marea del agujero negro desgarra el objeto por completo. El material capturado no cae directamente al interior en línea recta, sino que comienza a orbitar alrededor del agujero negro a velocidades que rozan la velocidad de la luz, de forma similar a como el agua gira alrededor del desagüe de una bañera. Debido a la fricción extrema y a las colisiones entre las partículas de gas a estas velocidades colosales, el material se calienta a millones de grados centígrados, emitiendo una inmensa cantidad de radiación brillante en forma de luz visible, luz ultravioleta y rayos X. El disco de acreción es, irónicamente, una de las fuentes de luz más eficientes y brillantes del cosmos. En las regiones más extremas de este disco, justo por encima de la frontera invisible, encontramos los chorros relativistas o jets. No todo el material que se acerca al agujero negro termina cruzando el punto de no retorno. Los potentes campos magnéticos generados por la rotación frenética del disco de acreción atrapan una parte del gas ionizado y lo canalizan hacia los polos del agujero negro. Desde allí, el plasma es eyectado hacia el espacio exterior en forma de 2 haces gemelos hiperconcentrados de partículas elementales, proyectados a velocidades prácticamente idénticas a la de la luz. Estos chorros de energía pueden extenderse a lo largo de miles de años luz de distancia, atravesando galaxias enteras e influyendo de forma decisiva en la formación de nuevas estrellas a su alrededor.
Si nos adentramos un poco más, justo antes de llegar a la zona oscura, nos topamos con un elemento teórico fascinante aplicable a los agujeros negros que giran sobre su propio eje, descritos por el matemático Roy Kerr. Esta región exterior se conoce como la ergosfera. La ergosfera tiene una forma elipsoide, como un balón de fútbol americano aplastado, y envuelve por completo al horizonte de sucesos. Lo verdaderamente asombroso de la ergosfera es que, debido a la rotación del agujero negro, el tejido mismo del espacio-tiempo es arrastrado en círculos de forma irresistible, un fenómeno físico denominado arrastre de marco o efecto Lense-Thirring. En el interior de la ergosfera es absolutamente imposible quedarse quieto, sin importar cuánta potencia tengan los motores de una nave espacial. El propio espacio se mueve más rápido que la luz, obligando a cualquier objeto a girar en la misma dirección que el agujero negro. Sin embargo, dado que esta región aún se encuentra fuera del horizonte de sucesos, un objeto con la energía suficiente todavía podría escapar de ella, potencialmente extrayendo energía rotacional del propio agujero negro mediante un proceso teórico conocido como el mecanismo de Penrose. Inmediatamente después de la ergosfera se encuentra la esfera de fotones. Esta es una delgada región circular donde la gravedad es tan precisa que los fotones, las partículas fundamentales de la luz, son obligados a orbitar alrededor del agujero negro en trayectorias circulares estables. Si se encontraran flotando en la esfera de fotones con una linterna apuntando hacia adelante, la luz viajaría alrededor del agujero negro y regresaría directamente a sus espaldas, permitiéndoles ver la parte posterior de su propia cabeza reflejada por el espacio curvado. Cruzando la esfera de fotones, llegamos finalmente al horizonte de sucesos. Como hemos mencionado antes, esta es la frontera definitiva, la superficie matemática del agujero negro. Todo lo que cruza este límite desaparece para siempre de nuestro universo accesible. Científicamente, el horizonte de sucesos representa el lugar donde la velocidad de escape requerida es exactamente igual a la velocidad de la luz. Dado que nada puede viajar más rápido que ese límite universal, el horizonte funciona como un canal de una sola dirección. Finalmente, en el centro geométrico más profundo de toda esta estructura, ocultada celosamente por el horizonte de sucesos, yace la singularidad. En los agujeros negros estáticos de Schwarzschild, la singularidad es un punto adimensional de densidad infinita. En los agujeros negros giratorios de Kerr, la singularidad adopta una forma aún más extraña. Es un anillo infinitamente delgado y sin grosor. La singularidad representa el límite absoluto de la ciencia actual. Es el punto exacto donde la teoría de la relatividad general predice su propia destrucción, susurrándonos al oído que todavía nos falta descubrir una pieza fundamental del rompecabezas del universo. La gravedad llevada al extremo. Para entender los efectos tan alucinantes que provoca un agujero negro en su entorno, es indispensable explorar cómo opera la gravedad cuando es llevada a las fronteras más extremas de la naturaleza. Como descubrimos con Albert Einstein, la gravedad no es una fuerza ordinaria, sino la manifestación de la curvatura del espacio y del tiempo. En las cercanías de un agujero negro, esta curvatura es tan brutalmente pronunciada que desata fenómenos que parecen salidos de una novela de fantasía, pero que son realidades científicas rigurosamente comprobadas. El primero de estos asombrosos efectos es la dilatación temporal gravitatoria. De acuerdo con las leyes de la relatividad, el tiempo no transcurre a la misma velocidad para todos en el universo. El tiempo fluye más despacio allí donde la gravedad es más intensa. En la Tierra, este efecto es casi imperceptible,
apenas unas fracciones de milisegundo de diferencia entre la superficie del planeta y los satélites que orbitan en el espacio exterior. Sin embargo, cerca de un agujero negro, la diferencia se vuelve descomunal. Imaginemos un experimento mental clásico en astrofísica. Supongamos que disponemos de una nave espacial avanzada con 2 astronautas. Uno de ellos se queda a bordo en una zona segura del espacio exterior, mientras que la otra decide descender en una pequeña sonda hacia el horizonte de sucesos de un agujero negro. Ambos llevan relojes idénticos y sincronizados a la perfección. A medida que la sonda se aproxima a la frontera invisible, el astronauta que se quedó a bordo observará algo perturbador al mirar por las cámaras. El reloj de su compañera empieza a avanzar cada vez más despacio. Sus movimientos se vuelven extremadamente lentos, como si se moviera dentro de una piscina llena de melaza. Las transmisiones de voz de la astronauta se estiran, volviéndose más graves y pausadas. Para el astronauta que observa desde la distancia, la sonda parece tardar una eternidad en alcanzar el horizonte de sucesos. Justo en el momento en que está a punto de cruzar la frontera, el tiempo para ella parece detenerse por completo. Su imagen se congela en el espacio y la luz que emite su sonda se estira hacia longitudes de onda más largas y rojas debido al efecto de desplazamiento al rojo gravitatorio, hasta que finalmente se desvanece en la invisibilidad absoluta. Sin embargo, para la astronauta que viaja dentro de la sonda, la experiencia es completamente distinta. Al mirar su propio reloj, notará que el tiempo avanza con absoluta normalidad. Mirando hacia el universo exterior, verá que las estrellas se mueven a una velocidad frenética, viendo pasar miles de años de historia cósmica en cuestión de unos pocos minutos de su propio tiempo. Ella cruzará el horizonte de sucesos en un instante ordinario, sin percatarse de que para el resto del universo exterior ha pasado una eternidad. Otro fenómeno visual impresionante provocado por esta gravedad extrema son las lentes gravitacionales. Dado que un agujero negro deforma el espacio-tiempo de manera masiva, la trayectoria de la luz que viaja desde las estrellas distantes situadas detrás de él se curva de forma violenta al pasar cerca de sus márgenes. El agujero negro actúa como una gigantesca e imperfecta lupa cósmica. Este efecto de lente deforma la imagen de las galaxias de fondo, estirándolas en arcos luminosos y anillos brillantes conocidos como anillos de Einstein. Un agujero negro puede duplicar la imagen de una misma estrella, haciendo que aparezca en 2 posiciones diferentes del cielo al mismo tiempo, creando un espejismo óptico de proporciones colosales. Finalmente, si decidiéramos acercarnos demasiado a un agujero negro, nuestro cuerpo experimentaría el efecto físico más célebre y letal de la astrofísica, la espaguetificación. Este término, acuñado de forma divertida pero científicamente precisa por Stephen Hawking, describe el resultado directo de las fuerzas de marea gravitacionales extremas. La gravedad disminuye con la distancia, y cerca de un agujero negro, esa disminución ocurre de forma extremadamente abrupta. Si cayéramos con los pies por delante hacia un agujero negro de tamaño estelar, la fuerza de gravedad que tiraría de nuestros pies sería miles de veces superior a la fuerza que tiraría de nuestra cabeza. La diferencia sería tan descomunal que nuestro cuerpo comenzaría a estirarse verticalmente como si fuéramos una goma elástica o un hilo de espagueti caliente. Al mismo tiempo, dado que todas las líneas de atracción gravitatoria convergen hacia el centro exacto de la singularidad, seríamos comprimidos horizontalmente hacia adentro. Mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos, cualquier objeto, nave espacial o ser humano, sería desintegrado de forma atroz, reducido a una delgada línea de átomos flotando en el abismo del espacio curvado. Tipos de agujeros negros.
En el vasto zoológico del universo, los agujeros negros no son todos iguales. La comunidad astrofísica los clasifica principalmente en 4 grandes categorías según su masa y su origen teórico. Comprender estas diferencias es crucial, ya que el tamaño de un agujero negro dicta cómo se comporta, cómo interactúa con su entorno y qué efectos provoca sobre la materia que lo rodea. La primera categoría, y la más común en nuestro firmamento, es la de los agujeros negros estelares. Como descubrimos en el capítulo anterior, estos objetos nacen directamente de la muerte violenta y el colapso gravitatorio de estrellas masivas. Los agujeros negros estelares poseen masas que oscilan típicamente entre 3 y unas pocas decenas de veces la masa de nuestro Sol. A pesar de contener una cantidad de materia equivalente a varios soles, su tamaño físico es sorprendentemente reducido. Un agujero negro estelar de 10 masas solares tendría un horizonte de sucesos con un diámetro de apenas 60 kilómetros, el tamaño de una ciudad pequeña. Se calcula que solo en nuestra Vía Láctea podrían existir 100 millones de estos agujeros negros estelares vagando, invisibles en la quietud de la noche cósmica. La segunda categoría nos introduce en uno de los terrenos más intrigantes de la astronomía moderna, los agujeros negros de masa intermedia. Como su nombre indica, estos objetos representan el eslabón perdido de la evolución cósmica, con masas que van desde 100 hasta 100.000 veces la masa del Sol durante mucho tiempo. Su existencia fue motivo de intensos debates científicos, ya que no pueden formarse a partir de una sola estrella ordinaria. Hoy en día, las evidencias demuestran que sí existen y que se forman probablemente en los densos cúmulos globulares mediante la colisión y fusión sucesiva de múltiples estrellas y agujeros negros estelares más pequeños. Son los puentes evolutivos que nos ayudan a entender cómo el universo pasa de estructuras pequeñas a monstruos colosales. Es precisamente en el extremo más alto de la escala donde nos topamos con la tercera categoría, los agujeros negros supermasivos. Estos colosos son auténticos titanes cósmicos, con masas que desafían toda lógica humana, oscilando entre millones y decenas de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. A diferencia de sus primos estelares, sus dimensiones físicas son gigantescas. El horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo puede ser tan grande que podría engullir con total facilidad a todo nuestro sistema planetario entero, incluyendo la órbita de Plutón y mucho más allá. Prácticamente todas las galaxias grandes del universo albergan a uno de estos colosos en su centro geométrico exacto, ejerciendo una influencia profunda sobre el destino de miles de millones de estrellas. Curiosamente, existe una paradoja fascinante en la física de estos gigantes. Debido a que su volumen crece de forma cúbica con respecto a su radio, la densidad media de un agujero negro supermasivo dentro de su horizonte de sucesos puede ser extremadamente baja. De hecho, algunos de los agujeros negros supermasivos más gigantescos poseen una densidad media inferior a la del agua o incluso a la del aire que respiramos en la Tierra. Además, debido a su inmenso tamaño, las fuerzas de marea en su horizonte de sucesos son sorprendentemente suaves. Si cruzáramos la frontera de un agujero negro supermasivo, no sufriríamos el efecto de la espaguetificación de forma inmediata. Podríamos entrar en él flotando plácidamente, sin sentir nada extraño en nuestro cuerpo, ignorando por completo que acabamos de cruzar el umbral hacia el fin de los tiempos. Finalmente, la cuarta categoría nos transporta a los orígenes mismos de la creación, los agujeros negros primordiales. Estos objetos son puramente hipotéticos por el momento y no nacieron de la muerte de ninguna estrella. Según las teorías cosmológicas, durante los primeros instantes del Big Bang,
El universo primitivo era tan increíblemente denso y caótico que algunas regiones de la materia pudieron colapsar directamente sobre sí mismas de forma espontánea. Los agujeros negros primordiales podrían tener tamaños y masas asombrosamente variados, desde el peso de una montaña comprimido al tamaño de un protón atómico, hasta masas equivalentes a planetas enteros. Aunque todavía no hemos detectado ninguno de forma concluyente, muchos científicos sospechan que podrían estar flotando en los bordes de las galaxias, formando parte de la misteriosa materia oscura que mantiene unido al universo. Los monstruos del centro de las galaxias. Los agujeros negros supermasivos no son meros habitantes pasivos del universo. Son los verdaderos soberanos y arquitectos de las galaxias. Durante décadas, los astrónomos observaron con asombro que casi todas las galaxias espirales e elípticas del cosmos albergaban en su corazón una inmensa concentración de masa invisible. Hoy sabemos que esos corazones oscuros son agujeros negros supermasivos y que la historia de su formación está íntimamente entrelazada con la evolución del universo mismo. El origen de estos titanes sigue siendo uno de los campos de investigación más activos y fascinantes de la astrofísica moderna. ¿Cómo es posible que un objeto alcance una masa de miles de millones de soles? Los científicos barajan varias hipótesis complementarias. Una de ellas propone que nacieron en las etapas más tempranas del universo a partir de semillas de agujeros negros estelares primitivos, los cuales devoraron inmensas cantidades de gas y polvo cósmico durante una época en la que el universo era mucho más denso y rico en combustible. Otra teoría sugiere que colosales nubes de gas primigenio colapsaron directamente bajo su propia gravedad, sin llegar a formar estrellas intermedias, creando agujeros negros masivos desde el primer instante. Con el paso de los eones, las colisiones y fusiones entre galaxias provocaron que sus respectivos agujeros negros centrales se unieran, creciendo de forma exponencial hasta convertirse en los colosos que observamos hoy en día. Para comprender la magnitud de estos monstruos, no hace falta mirar muy lejos. En el centro exacto de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de distancia de la Tierra, se encuentra un viejo conocido de la ciencia, Sagitario A estrella. Este agujero negro supermasivo posee una masa equivalente a 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. A pesar de su inmenso peso, es un gigante relativamente tranquilo y durmiente en la actualidad. Consume muy poco material de su entorno, comportándose como un soberano anciano que descansa pacíficamente. Durante los años 92.000, los astrónomos confirmaron su presencia observando el movimiento de estrellas cercanas a través de telescopios infrarrojos. Descubrieron que estas estrellas viajaban a velocidades asombrosas de miles de kilómetros por segundo, orbitando alrededor de un punto completamente invisible del espacio. No había ninguna duda. Solo un agujero negro supermasivo, concentrado en un espacio diminuto, podía obligar a estrellas enteras a bailar a semejante ritmo. Sin embargo, si queremos ver a un verdadero monstruo activo y en la plenitud de sus fuerzas, debemos salir de nuestra galaxia y viajar 55 millones de años luz hacia el corazón de la gigantesca galaxia elíptica Messier 87. Allí habita M87 estrella, un titán absoluto de la naturaleza. Este agujero negro supermasivo posee una masa inverosímil de 6.500 millones de veces la masa del Sol. Su tamaño es tan colosal que su horizonte de sucesos podría devorar la órbita completa de todos los planetas de nuestro sistema solar con margen de sobra. M87 estrella es un agujero negro activo. Está rodeado por un disco de acreción inmenso que brilla con la fuerza de miles de millones de soles y expulsa un chorro de plasma,
relativista que se extiende a lo largo de 5.000 años, luz en el espacio intergaláctico. La presencia de estos gigantes demuestra que los agujeros negros no son agentes de destrucción puramente caóticos. Existe una relación simbiótica profunda, conocida como la relación M-sigma, entre la masa de un agujero negro supermasivo y la masa total de las estrellas que forman el bulbo de su galaxia anfitriona. Cuando el agujero negro central devora demasiada materia, la inmensa energía que libera a través de sus chorros y vientos cósmicos calienta y expulsa el gas de la galaxia, deteniendo la formación de nuevas estrellas. Este mecanismo de retroalimentación regula el crecimiento de la propia galaxia. Los agujeros negros supermasivos actúan como los termostatos cósmicos de las galaxias, dictando el ritmo de la vida y de la muerte de los sistemas estelares a lo largo de la historia del universo. ¿Qué ocurriría si cayeras en uno?